Buenos días, bienvenidos al programa Opinión. Hoy vamos a tratar el tema de violencia contra la infancia, cómo prevenirla y enfrentarla, y para eso tenemos una entrevista con Rosa Vallejos. Ella es comisionada de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, que le damos la bienvenida, y más adelante en la parte final del programa vamos a presentar también una entrevista con Patricia Ames. Ella es investigadora del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos, que recientemente, hace unos días, presentó un estudio precisamente de violencia contra la infancia, un estudio que está localizado en la región de Huancavelica. Vamos a conversar con ella, vamos a presentar una entrevista con ella sobre los resultados de este estudio en Huancavelica sobre violencia contra la infancia. Pero empezamos un programa, como iniciamos, con Rosa Vallejos de la Defensoría del Pueblo, para conversar sobre este tema de violencia contra la infancia, cómo prevenirla y enfrentarla. Lo primero cuando hablo de violencia contra la infancia es saber cuál es la real magnitud del problema, ¿no? Un tema que cuando, digamos, hablamos sobre este tema de violencia contra la infancia, nos chocamos un poco con el problema de que existen, digamos, poca información sobre el tema, ¿no? Existen algunos estudios, digamos, focalizados en zonas del país, como este que yo anunciaba que presentó el IEP en Huancavelica. Hay otros estudios, por ejemplo, de organizaciones como GRADE, que realizó también en diversas regiones del país, pero como que no hay una base, una información general del país. Ese es un problema, es un grave problema, la falta de información. Sí, en realidad, porque en principio el tema de violencia es abordado cuando ocurre por diversas instituciones del Estado. Entonces, uno puede encontrar una base de datos de casos de violencia en el Centro de Emergencia Mujer, por ejemplo, que reportó para el 2013 más de 15.000 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, como número más global. Puede encontrar una información en la Policía Nacional del Perú, puede encontrar una información de los casos más graves en el Ministerio Público, y también ahora hay un registro del CICB, que es el registro de casos de violencia escolar, donde también encuentro un registro de casos de violencia escolar, particularmente en el caso de castigo físico y humillante. El año pasado el CICB ha reportado de todos sus casos, un 36% de casos son casos de castigo y violencia usados por docentes y personal educativo, que alcanzan más de 700 casos. Nosotros en la Defensoría del Pueblo también tenemos algunos casos, no serán muchos, porque no todos los casos se reportan. Claro. Y quizás esa es la realidad del tema, porque no hay casos. No hay una base única de casos de violencia en general, ni para el castigo, ni para ninguna otras formas de violencia. Entonces, no hay una data estadística, pero sí hay estudios como el que usted va a referir. Hay estudios particulares de diversas zonas dar una idea de lo que pasa, pueden dar una idea de las cosas. Pero también el tema el mismo ENDES, que es la encuesta nacional de hogares para el año 2013, recientemente presentado, dio como cuenta que el 19.8% de madres siguen considerando que el castigo físico y violento es un método válido para corregir la conducta de los niños. Estos estudios parciales que tenemos, el 2014, el año pasado, en septiembre de 2014, durante el tercer encuentro nacional por la primera infancia, el coordinador del Grupo Impulsor de Inversión en Infancia, se prestó una encuesta de Ipsos sobre el tema de violencia contra los niños, cómo era percibida, ¿no? Y ahí el 51% de los encuestados señaló que había sido testigo directo de violencia física a niños de su entorno, y el 53% que había sido castigo de trato humillante, de violencia psicológica, ¿no? Luego algunos estudios parciales de GRADE, por ejemplo, sobre el tema, señala que los mayores casos de violencia contra la infancia casi la mitad se dan en el hogar. O sea, los niños son víctimas de violencia fundamentalmente por sus padres o tutores. Y este último estudio que decíamos en Huancavelica, que está focalizado en Huancavelica, pero puede dar una idea más o menos de lo que pasa en la situación en el país, habla también que el 45% de las personas las que se hizo estudio encuestadas en la familia señalaban que estaban de acuerdo con el tema de la violencia física contra los niños como un método de corrección, ¿no? Y que más del 70% de las madres también, y que más del 70% estaba de acuerdo con la violencia psicológica, y que cerca del 90% de las madres también era víctima de violencia cuando fueron niñas, ¿no? Estas cifras, digamos, que son parciales, pueden dar una idea de cuál es la magnitud del problema a nivel nacional, digamos, qué tan grave es qué tan extendido es este problema de violencia contra la infancia. En realidad el tema de la violencia y el castigo físico y humillante en particular es un tema que se ha venido asumiendo como un tema de que es aceptado, que es lo cotidiano.
Entonces, no se ve la magnitud real de los daños físicos, psicológicos que puedan causar en el niño, la niña o el adolescente. Y eso es lo grave, ¿no? Lo grave es que los adultos que usan violencia y castigo para corregir a los niños no se están dando cuenta de los efectos que pueden causar en los niños y que tienen que ver, por ejemplo, con lesiones que pueden llegar a ser lesiones físicas, pero también pueden ser niños que puedan tener problemas de aprendizaje, niños que aprenden a relacionar el amor con la violencia, niños que no van a aprender a resolver sus conflictos de manera adecuada cuando sean adultos. Entonces, este es un tema que no está siendo advertido, que no se está viendo, más aún cuando tenemos un marco normativo que permite y reconoce el derecho de los padres a corregir moderadamente a sus hijos. Y lo que es moderado para uno es distinto para otro, porque es un término tan libre que permite al adulto, al padre, castigar sin esperar que lo sancionen ni sin ningún límite, ¿no? Claro, sobre esta norma es, digamos, la norma que permite este famoso término de castigo moderado, ¿no? Que diversos especialistas señalan que es una puerta abierta para la violencia contra los niños. Sobre esto había todo un debate también en el Congreso para derogar esta figura del castigo moderado y prohibir expresamente el castigo físico a los niños y el castigo humillante, ¿no? Trato humillante. Sin embargo, ahí ha habido problemas, digamos, en la Comisión de Justicia, tengo entendido, cuando se debatió un nuevo código del niño y adolescente, que inicialmente la Defensoría del Pueblo, tengo entendido, participó en ese proceso. Inicialmente, digamos, había la propuesta de prohibir expresamente todo tipo de violencia contra los niños y adolescentes. Sin embargo, cuando se emite, digamos, el dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia, se elimina esa prohibición, ¿no? ¿Qué pasaba ahí en el Congreso? Digamos, hay una mayoría en el Congreso donde todavía, digamos, está inmerso en esta, como decíamos, en esta cultura de aceptar la violencia contra los niños. Sería la única justificación para poder tratar de entender cómo una propuesta legislativa que incorporaba el reconocimiento, el derecho a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes y prohibir expresamente tanto el castigo físico como incluida la violencia sexual hayan sido omitidas cuando se ha dictaminado en mayoría el reconocimiento del derecho de los niños, desconociendo el tema de la prohibición, ¿no? Hay un desconocimiento del derecho de los niños a no ser a ser castigados válidamente. Esa precisión no ha sido enmendada en el dictamen en mayoría, ¿no? Pero adicionalmente... O sea, no hay una, digamos, ahora en el Congreso diría que hay una correlación de fuerzas ahí mayoritaria, digamos, para permitir la continuidad de una normativa que, como decíamos, abre las puertas para la violencia contra la infancia. No, pues no me atrevería a llegar a hacer esa afirmación. No, por lo menos esa correlación mayoritaria es ahora la Comisión de Justicia. Lo que pasa es que la Comisión de Justicia está integrada por un colectivo de congresistas que aprobaron en su momento, porque estamos hablando de un anteproyecto de ley que se convirtió en proyecto de ley del 2011, y paralelamente a ello ha habido otras iniciativas que se han presentado, ¿no? Entonces hay varias iniciativas. El mismo Ejecutivo presentó una iniciativa de propuesta para prohibir la medida correctiva que afecta los derechos. ¿Qué pasa con hay varias, en realidad tenemos la propuesta de la congresista Luz Salgado, la propuesta del congresista José Urquizo, también tenemos la de la congresista Aurelia Tan, la de Marisol Pérez Tello, y este año ha presentado la congresista María Cordero. Todas estas propuestas apuntan a prohibir expresamente el uso del castigo físico y humillante, pero lo cierto es que por la mecánica del Congreso, en los primeros proyectos fueron sumados a ser revisados con el proyecto de ley 495. Y bueno, se anunció que se iba a revisar el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, el proyecto hace varias fechas, hace menos de 15 días ya estaba en agenda, y después sacaron de agenda y cambiaron la agenda. Y bueno, y ahora ha sido sacado estaba en agenda hace como 2 semanas que lo iban a debatir, pero ya no está en agenda. Cambiaron la agenda. Y bueno, la preocupación particularmente la Defensoría, también al igual que ustedes que están preocupados en el tema, es que no entendemos bien por qué no sale una iniciativa legislativa frente al tema del castigo físico y humillante. Nosotros hemos mandado un oficio a la presidenta del Congreso, haciéndole ver la necesidad de que el Estado, el Congreso, apruebe una norma específica contra el castigo físico y humillante. Y específica, estamos hablando de que ya no esperar el paquete del código,
porque el paquete del Código de los Niños, Niñas y Adolescentes trae varios libros, varios temas, no solamente los derechos, sino todo el sistema. El tema de la prohibición no debe ser solamente una parte del código, sino debe haber una ya ley debe haber una ley específica. específica, porque la propuesta de los congresistas, de los 5 congresistas, bueno, los 4 congresistas y el Ejecutivo estaba planteada para que haya una ley específica. Sacarlo como paquete está demorando mucho y nos está generando esta duda en relación a que en el 4.9, en el dictamen de mayoría, está retirada la prohibición del castigo. Va a salir los otros temas que tienen que ver con castigo, que están muy bien planteados, pero desconocen la prohibición. Entonces, la Defensoría del Pueblo ha mandado le repito, ha mandado un oficio a la Presidencia del Congreso, haciendo ver que ya hay todo unas propuestas normativas trabajadas al interior del Congreso, y está planteando que se presente, que en base a estas propuestas legislativas de estos congresistas y estas congresistas, se plantea un proyecto único que Por eso reconozca... el Congreso tendría que trabajar para unificar estas distintas propuestas. Sí, la Defensoría ya le ha hecho una propuesta en el oficio que le hemos mandado, en febrero le hemos mandado le hemos mandado la propuesta y le hemos dicho, el proyecto debe contener por lo menos el reconocimiento del derecho al buen trato de los niños, niñas y adolescentes por parte de los padres, de los educadores, de los cuidadores. Esa es una primera propuesta. Segundo, que se prohíbe expresamente el uso del castigo físico y humillante como una medida correctiva hacia los niños, niñas y adolescentes. Tercero, que esta prohibición alcance todos los espacios donde se desenvuelven los niños, en la escuela, en el hogar, en el centro de atención residencial, en el centro juvenil, en todos los lugares donde el niño tenga alguien que tenga la función de cuidarlo y de educarlo. Y finalmente, que se derogue expresamente el término de la corrección moderada, tanto en el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, que está conocido como un derecho derivado de la patria potestad en el artículo 74, como en el Código Civil, en el artículo 423, que también está reconocido de la misma forma. Entonces le decimos, mire, le recordamos que ustedes lo pueden hacer, que lo hagan. Eso lo hemos presentado en febrero, pero le hemos vuelto a mandar... Sí, no hemos tenido ninguna respuesta, pero hemos mandado nuevamente otro oficio el 27 de abril, reiterándole al Congreso que haga una nueva iniciativa en base a la propuesta, porque ya salió los resultados de ENDES 2014, que era lo que me refería yo al inicio, ¿no? Que sigue reconociéndose que los ciudadanos tenemos la consideración del castigo físico y humillante es válido para corregir. Entonces, a este segundo oficio tampoco, a la presidencia del Congreso tampoco han recibido respuesta. No nos han contestado, no nos han contestado. Ahora, ¿y cómo es? ¿Usted cree que usted cree que en esta legislatura salga algo del Congreso, salga alguna normativa del Congreso que apruebe el castigo físico y humillante? ¿Cómo ve, digamos, el panorama del Congreso? Bueno, siempre hay que ser propositivos y pensar de manera afirmativa. Nosotros vamos a seguir apuntando a que el Congreso entregue lo que le debe a los niños, que es el reconocimiento de sus derechos a través de una norma prohibitiva, el castigo físico y humillante. La Defensoría del Pueblo va a seguir insistiendo, pero yo creo que no solamente la Defensoría del Pueblo, es la ciudadanía, la sociedad civil organizada, está haciendo todo un movimiento para poder tratar de hacer que el Congreso emita de una vez la norma que le debe a los niños y a las niñas. ¿Usted diría que hay una que es de un carácter, digamos, de urgencia? ¿Es urgente que el Congreso, digamos, aborde este tema y apruebe una legislación en ese sentido? Por supuesto, en realidad nosotros en América Latina ya tenemos 8 países que han reconocido la ley específica de prohibición del castigo físico y humillante. Y a nivel mundial ya son 46 países que han hecho su prohibición expresa del castigo físico y humillante. En el caso de nuestro Estado peruano, hay recomendaciones del Comité de Derechos del Niño que le recomienda al Estado peruano que prohíbe expresamente el castigo físico y que elimine la corrección moderada. El Estado peruano se comprometió ante la ONU en el 2012 a emitir su norma que prohíbe el castigo físico y humillante. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho a la protección de los niños, niñas y adolescentes, y hay una serie de compromisos internacionales que el Estado peruano ha suscrito y que tendría que cumplirlo. Ahora, ahí, digamos, usted decía que hay varios países de América Latina que ha propuesto estas... Incluido Venezuela y Bolivia, le comento. Venezuela, ¿no? Está claro. Incluido Venezuela y Bolivia. Brasil, y Uruguay. Perú ahí, digamos, está un poco digamos, en un paso atrás, por lo menos en términos de legislación de protección a la infancia. Por supuesto. Y hay un incumplimiento ahí de las normas, decía que el Perú ha suscrito una serie de convenios que lo obliga a esto. ¿Se están incumpliendo los convenios internacionales?
Claro, la Convención establece el reconocimiento del derecho del niño a la protección y que el Estado, frente a la violencia, tiene que establecer diversas medidas, no solamente legislativas, también medidas administrativas, para poder garantizar la protección de los niños frente a la violencia. Y el Comité de Derechos del Niño, para el tema de este artículo, en el cual le obliga al Estado a proteger los derechos del niño, ha desarrollado 2 observaciones generales. La observación general número 8, que tiene que ver específicamente con el castigo físico y humillante, y la observación general número 13, que tiene que ver con la protección frente a la violencia. Y en ambos documentos internacionales que interpretan la Convención se dice que los Estados tienen que prohibir expresamente el castigo físico y humillante. Ahora, nos llega una pregunta del chat, para responderla después de un corte, ¿no? Hay preguntas sobre si cree que existe una verdadera voluntad política para prohibir el tema del castigo físico y humillante. Hay otras preguntas que también sobre cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo frente a la violencia contra los niños y adolescentes, ¿no? 2 preguntas que, digamos, vamos ahora a un corte y en el siguiente bloque para responder estas preguntas sobre cuál es la real voluntad política frente a para enfrentar este problema de la violencia contra los niños y cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Vamos a un corte y regresamos con la doctora Rosa Vallejos. ¿Sabías que en el Perú hay 1 millón de niños menores de 5 años con anemia? Y que a pesar de los avances, todavía tenemos más de 400.000 niños de esa edad que sufren de desnutrición crónica. La anemia y la desnutrición infantil afectan el desarrollo físico e intelectual del niño. La anemia es causada por la falta de hierro en la alimentación de los niños, falta de cuidado en la mujer gestante, deficiente alimentación del niño, mala higiene que produce enfermedades infantiles son causa de la desnutrición infantil. ¿Cuál es el rol de los alcaldes y regidores para hacer frente a la anemia y la desnutrición de nuestros niños? El Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia ha elaborado el manual ¿Qué debo hacer como alcalde y regidor? Acciones para terminar con la desnutrición y anemia infantil. El objetivo de este manual es motivar, informar y capacitar a las autoridades municipales para poner en marcha acciones y políticas para terminar con la anemia y desnutrición infantil. Este manual didáctico permite que las autoridades municipales conozcan las causas y efectos de la desnutrición y anemia infantil, lo que pueden y deben hacer para enfrentar estos 2 graves problemas, cómo hacerlo, con cuáles fuentes de financiamiento cuentan para este fin y cómo acceder a ellas. Descarga este manual dirigido a los alcaldes y regidores de todo el país y también a todos los ciudadanos ingresando al link del curso. Sé parte de esta iniciativa y esfuerzo nacional contra la anemia y la desnutrición que afectan a nuestros niños y niñas. Bien, regresamos con esta entrevista a Rosa Vallejos, que como decimos ella es comisionada adjuntiva para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Estamos conversando sobre este problema de violencia contra la infancia. Y antes del corte dejamos 2 preguntas que nos llegan a través del chat y que nos están viendo, ¿no? Una de ellas es de María Elena, que pregunta, ¿hay voluntad política para prohibir el castigo físico y humillante? Ahora, hemos visto, usted nos ha señalado, digamos, este entrampamiento o más que entrampamiento también, por un lado este entrampamiento de la discusión del Código del Niño y Adolescente en el Congreso, este retroceso que hubo en la Comisión de Justicia, donde finalmente en el dictamen final se eliminó la prohibición expresa el castigo físico y humillante contra los niños. Hay 5 proyectos de ley en el Congreso, me dicen, pero están entrampados, no se avanza en su discusión. Dice que la Defensoría del Pueblo ha pedido ahí a la presidencia del Congreso que este tema se debate y se ponga en agenda, pero no reciben respuesta. Bueno, en ese panorama, ¿qué nos dice? ¿Hay voluntad política o no para enfrentar este tema? Bueno, desde que tenemos unos proyectos de ley presentados por algunos congresistas, sí podríamos decir que hay voluntad política de algunos congresistas y de algunas congresistas, ¿no? Nosotros tenemos la fe de que la mesa directiva del Congreso ponga en agenda este pedido de la Defensoría para que se prohíba expresamente el castigo físico y humillante, ¿no? Guardamos las esperanzas de que esto salga,
Entonces yo creo que habría que seguir impulsándolo con la misma participación de los mismos congresistas que han presentado proyectos. En ese tema ustedes tienen que un trato directo con los congresistas para tratar este tema con el Parlamento. ¿Cómo ve ahí, digamos, la voluntad en el Congreso? ¿Cómo es la situación del Congreso frente a este tema? ¿Predomina esa visión todavía, digamos, de que esa visión que usted me decía también es, digamos, está arraigada en la sociedad, también está arraigada en el Congreso de ver como algo normal el castigo físico humillante a los niños? No podría llegar a afirmar que eso es así, ¿no? Lo que yo sí considero es que frente a la protección de los niños y las niñas, generalmente sí hay voluntad de estar a favor de las normas, siempre es así. En este tema puede haber algunos cuestionamientos en algunos o algunas congresistas, podría haber algunos cuestionamientos en relación a este tema y que lo hemos visto traducido en el dictamen de la comisión. Ahora, que podemos decir que es así, pero hasta que no discutan no vamos a saber realmente cuál es la intención o la voluntad de cada uno. Una primera pista de la intención nos da, digamos, cuál ha sido la votación y la decisión mayoritaria en la Comisión de Justicia, ¿no? Que ha sido la de digamos, retirar la prohibición expresa del castigo físico humillante, ¿no? Esta posición frente a este tema en el Congreso, ¿usted diría que son posiciones, como en muchos temas, digamos, más bien individuales, o uno puede, digamos, definir posturas a favor o en contra de acuerdo a determinadas bancadas? ¿O son, digamos, posiciones que transversales a todas las bancadas, son más bien personales? Lo que pasa es que en cómo se ha ido desenvolviendo el Congreso, uno puede ver que en algunos temas se toman decisiones por bancadas, y en otros son personales. Yo creo que en este tema me parece que va a ser un tema más personal que de bancada. Sí. Acá nos llega también otra pregunta de José, que pregunta más directa sobre cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo frente a la violencia contra niños y adolescentes. Bueno, la Defensoría tiene el rol de defensa y protección de las personas, de los derechos de las personas, particularmente de los niños. Y en el tema frente a la violencia y el castigo, nosotros tenemos 3 líneas de acción: las acciones de protección, las acciones de defensa y las acciones de promoción. En las acciones de protección, básicamente lo que estamos haciendo es el seguimiento del cumplimiento de las políticas públicas a favor de la infancia. Y nosotros hemos hecho varios estudios vinculados al tema. Particularmente en el tema de castigo, sacamos en el 2009 un documento que es que yo he traído, Adiós al castigo físico, la Defensoría del Pueblo contra el castigo físico y humillante, que es un estudio donde se analiza el tema del castigo, de las causas, de las consecuencias, y se hace una propuesta de cómo el Estado podría abordar este tema del castigo y cómo la Defensoría del Pueblo también tiene un rol frente a esta materia. Y como parte de eso es lo que nosotros estamos haciendo la participación frente al seguimiento de lo que el Estado tiene que cumplir. Entonces es la emisión de una norma que prohíbe el castigo físico y humillante. Igualmente lo hacemos como seguimiento, como seguimiento en el tema de lineamientos de políticas. También estamos haciendo el tema de la supervisión a la política frente a la violencia escolar, que también tiene toda una estrategia nacional contra la violencia escolar y tiene un rubro vinculado al tema de violencia y castigo usado por personal de las instituciones educativas. Entonces nosotros también estamos apuntando a hacer esa supervisión y en el marco de esa supervisión contamos con oficinas defensoriales en todo el país, que son los que acuden a las instituciones educativas para supervisar que la institución educativa cumpla con establecer un marco de desarrollo de convivencia democrática respetuosa de los derechos del niño, en lo que es solamente lo que es protección. Ahora, este trabajo que está haciendo la Defensoría para impulsar una normatividad legal que prohíbe expresamente el tema de la violencia contra los niños, ¿ese diría que es una prioridad de la Defensoría del Pueblo en este tema, el impulsar una legislación que prohíbe expresamente la violencia contra los niños? Sí, particularmente la Juntilla para la Niñez y Adolescencia tiene una función que es coadyuvar a la mejora de la política pública en materia de niñez y adolescencia. Y en el tema de violencia, en el tema de castigo, es una de las acciones que nosotros lo tenemos como una actividad pendiente
y prioritaria la de sacar y esta vigente, porque es lo que el Estado, el Congreso tiene que hacer, es su función, y la Defensoría supervisa que las instituciones del Estado cumplan su función. Este es en el marco de protección, porque nosotros también hacemos defensa de los derechos del niño en el marco de violencia a través de las oficinas. Por ejemplo, si hay un caso de un niño que es golpeado por el profesor, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo hace la intervención. Si el colegio es cercano, acude al colegio para verificar que se establezcan las medidas de protección, que la institución educativa haya canalizado adecuadamente el caso, que el niño ya recibió la atención. Si se trata de un tema de castigo físico y humillante, como los castigos que hemos visto últimamente, muy graves, la Defensoría igualmente se apersona para ver que el aparato estatal que tiene que proteger al niño funcione, que si se ha tenido que mandar al niño para una evaluación médico, legal, psicológica, el Estado le dé el soporte. Si es que es algo grave, porque no necesariamente los casos de castigo son judicializados, ¿no? Son los casos más graves, ahí intervenir el aparato estatal para que se sancione al responsable. Entonces la Defensoría atiende y supervisa casos. El año pasado hemos atendido 63 casos vinculados a temas de castigo físico y humillante de niños, niñas y adolescentes. Entonces acudimos generalmente de manera inmediata porque consideramos que la violencia es un tema que se tiene que abordar. Ahora, gratamente algunas veces hemos encontrado buenas intervenciones del Estado. Eso quería preguntar. En algunos de los casos, pero no necesariamente en todos. Eso quería preguntarle. Usted no ha sido así, ¿no? Usted nos dice que una de las funciones de la Defensoría es vigilar el tema de las políticas públicas frente a este tema y que el aparato estatal funcione y dé respuesta frente a los casos de violencia contra la infancia, y también imagino que funcione la prevención. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ven de la Defensoría del Pueblo las políticas públicas frente a la violencia contra la infancia? ¿Cómo está funcionando el aparato del Estado? ¿Cómo está funcionando el Estado para prevenir la violencia contra la infancia y también para dar respuesta a los casos que se dan? Bueno, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el encargado, es el ente, el rector que debe guiar todas las políticas públicas a favor de la prevención de la violencia. En el marco del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia hay un resultado, que es el resultado 20, que tiene el Estado como meta reducir todas las formas de violencia familiar y escolar. Ha estado trabajando ya desde hace un tiempo atrás una propuesta de cómo abordar eso, ese tema de la prevención y la atención de la violencia, donde ha invitado a un concurso de instituciones del Estado y de la sociedad civil para participar en la propuesta. Lo cierto es que está demorando esta propuesta en salir, ¿no? Esta propuesta desde el MIM en darse a conocer cómo se va a hacer. Por el lado de violencia escolar, de una otra parte, el Ministerio de Educación, que es el ente rector en materia de educación, ya tiene una estrategia nacional contra la violencia escolar que la está implementando, ¿no? Y esa estrategia tiene todo un marco, un aparato para registrar y atender los casos y hacer que las instituciones trabajen. Hay una política pública, hay una política del Estado activa para prevenir la violencia contra la infancia. Una política que no solo esté en el papel, una política que funcione. El tema de la prevención creo que todavía es un proceso que todavía no termina de consolidarse bien, ¿no? Si nosotros preguntamos, que hay debilidad en las políticas públicas frente a la prevención. Si nosotros asumimos en cómo está planificado, sí podríamos decir, por ejemplo, que el Centro de Emergencia Mujer hace una labor de promoción y de prevención, sí lo podemos decir. El Ministerio de la Mujer está haciendo su propuesta para abordar y llegar al resultado de reducir la violencia. Todavía no lo ha terminado, por lo menos nosotros no sabemos que lo ha terminado porque nos invitaron a las reuniones y no tenemos una información que haya salido. El Ministerio de Educación hace sus esfuerzos para hacer que esta estrategia funcione, pero todavía este es un proceso, todavía no se termina de tener todas las herramientas para poder lograr hacer prevención de violencia. Todavía no hay no hay algo unificado nacional que funcione en todos los espacios, familia, escuelas, comunidad, que todos se organicen. No existe una política pública nacional de prevención de la violencia contra la infancia. Existe desde que está formulada como un resultado a alcanzar. Lo que falta es el detalle de cómo logramos eso, porque no solamente... me refiero a que no existe en la práctica. Existe una propuesta que se está trabajando con el concurso de todos, porque también es cierto que no solamente el MIM o el Ministerio de Educación van a resolver un problema de violencia que es responsabilidad de todos, no solamente del Estado, no solamente el Estado tiene que trabajar para hacer prevención de violencia.
la familia, la sociedad también tiene Pero que ¿no empoderarse cree en que trabajar. al Estado le corresponde impulsar esa política pública en general? Al Estado le corresponde crear la propuesta de Claro. política y Impulsar esa participación ciudadana también. promover la participación Claro. de la comunidad. Entonces, yo sé que están haciendo un esfuerzo por sacar esta propuesta, pero todavía sí creo que todavía es débil. Y bueno, y el tema es un tema complicado, ¿no? Como hablábamos, el tema del castigo, y es un tema de prácticas aprendidas Claro. que requieren un programa de trabajo con las familias, que finalmente también es una obligación del gobierno local. Son las municipalidades Claro. las que deberían tener un espacio donde las familias puedan ir a pedir ayuda, socorro, cómo hago con este niño, con esta niña que no sé cómo educarlo, porque no sé otra forma que golpeando, educando. Claro. Entonces, falta ese espacio y también falta un compromiso del gobierno local. Ahora, el año pasado, para efectos de las candidaturas para los gobiernos regionales, se han suscrito acuerdos de gobernabilidad, que los promovió la Mesa de Lucha contra la Pobreza, y algunos gobiernos locales han incluido acciones de protección frente a la violencia contra los niños. En ese acuerdo que en firmaron. ese acuerdo de Ya, compromiso que firmaron. Y en su política de gobierno están incluyendo también Y esos. ahora con la mesa se está haciendo un trabajo de revisar esas propuestas para después hacerles una propuesta para que lo puedan efectivizar, Ya. ¿no? Su compromiso. Pero no todos los presidentes de los gobiernos regionales han incluido en el acuerdo de gobernabilidad que suscribieron como un compromiso acciones de protección frente a la ¿Cuántos niñez. más o menos hicieron? No tengo la cantidad exacta porque estamos ahorita haciendo una revisión. La Defensoría participa también en este espacio y hemos estado revisando algunos de los acuerdos. Todavía no tenemos el consolidado, pero la idea es hacerles una propuesta para decirles cómo hacerlo, porque yo creo que también es un tema de no saber qué hacer. Y pasa no solamente en los gobiernos regionales, pasa en la misma escuela. Cuando tienen un caso de violencia y el director no sabe cómo abordar el caso, no sabe cómo enfrentarlo porque no tiene forma de poder identificar y ver cuál es la mejor forma, más allá de los protocolos que puedan haber. Ahí hay una ¿no? responsabilidad del Ministerio de Educación, en todo caso, de no preparar a los profesores para responder frente a estos temas, ¿no? El Ministerio diseñó una estrategia y estaba por aprobar su guía de intervención de casos, que es el protocolo que están demandando los directores y los educadores para saber cómo enfrentar este tema, porque a veces no es sencillo. Cuando el caso es más complejo es más difícil. Cuando son temas muy básicos es fácil abordarlo, pero cuando el caso se complejiza, no saben cómo hacerlo y no saben si están actuando bien o están actuando mal, si mejor no hago o dejo de hacer. No saben qué hacer. Usted mencionó el tema de los gobiernos locales. En el espacio de los gobiernos locales, en municipios existen las demunas, por ejemplo, ¿no? Estas defensorías municipales del niño y del adolescente. Existen también espacios del Ministerio de la Mujer que responde a temas por otro lado, de casos de violencia contra la infancia. Mi pregunta, ya estamos hablando antes de la prevención, que decíamos que aunque existe una política formulada, hay una debilidad en realidad en tener una política de prevención que funcione, que ahí todavía hay mucho por hacer en el tema de prevención. Y me preguntas también, y ya en el caso de la respuesta a los casos de violencia contra la infancia que se denuncian, no todos se denuncian, pero aquellos casos que llegan, ¿cómo se está dando la respuesta del Estado? Tanto de los gobiernos locales con las demunas, desde el gobierno central, ¿cómo está funcionando ya la respuesta a los casos? En el caso de las defensorías municipales de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a sus competencias, ellos no ven casos de delitos y faltas. Entonces, eso significa que aquellos casos de castigo físico y humillante, que se dan la mayoría, que no son los casos graves y no son los casos menos graves, que sigue siendo violencia, un palmazo, un reglazo, un jalón de orejas y todo, las demunas reciben los casos y los pueden atender vía consejería, con los padres, compromisos y todo. ¿Y eso está funcionando? Eso no le podría decir porque nosotros últimamente no hemos hecho una supervisión específicamente en el tema de castigo. Anteriormente sí hemos visto que han intervenido. Y en los casos que ellos identifican casos graves, ellos lo derivan de acuerdo a sus competencias para que la autoridad judicial intervenga. ¿Y cómo es la respuesta en general? Y la respuesta en general, últimamente por el tema de los medios, la respuesta sí es fuerte, están sancionando a padres. Claro, pues son aquellos casos que llegan a los medios. Claro, los casos mediáticos que en general... Que son la minoría, ¿no? Bueno, los casos mediáticos que se convierten en mediáticos. Yo creo que sí hay una visión de sancionar conductas en agravio de niños. Si es que el caso llega a nivel de fiscalía, a nivel de juez, sí hay sanción. Y la otra respuesta, porque una respuesta, claro, es la sanción, pero otra respuesta es la atención al niño, la atención a la familia, el trabajo a la familia. ¿Cómo está funcionando esa respuesta?
Es que no hay un servicio donde la familia puede ir a recibir esa orientación, más allá del servicio psicológico que puede recibir una consejería psicológica de parte de un centro de salud, un hospital. Sí hay consejería, sí hay psicólogos, sí hay... pero esos mecanismos de supervisión y seguimiento, yo entiendo que algunas defensorías municipales lo harán muy bien. Algunas municipalidades, yo me acuerdo que la Municipalidad de Lima tenía un programa para trabajar con familias en riesgo, ¿no? Hacer prevención. Claro. ¿No? Yo sé que acá en esta familia va a haber un niño golpeado. Antes que lo golpee, yo trabajaba con mi familia. Ahora, ¿no? Pero entonces, cuando sea este caso, antes de ir al corte, de violencia contra... Se detecta un caso y se denuncia un caso. Usted dice que hay voluntad, ahora mayor voluntad para sancionar al responsable. Pero aquel niño que es víctima de esa violencia, tanto la familia y el niño, ahí no se está... trabajando. Sí. ¿Qué respuesta sí hay? ¿Qué se hace sí con los niños por lo menos de las que... ¿Hay una respuesta activa que funcione? Sí, hay respuesta que funcione. Ahora viene un niño que dice que está golpeado, sea por la mamá, el profesor, quien fuere. Sí está funcionando el tema del sistema de protección. ¿Qué significa esto? Que si hay un caso que ocurre o en la familia o en la escuela, vemos que llega la DEMUNA, llega el Centro de Emergencia Mujer, el colegio se pone en contacto, el niño pasa por revisión médico-legal, por psicólogo, por todo. O sea, sí está funcionando el tema de la atención de los casos de manera más o menos adecuada, ¿no? O sea, sí se está tratando de mover todo el aparato. Incluso yo creo que en algunos casos ya son demasiados los que vienen, ¿no? Cuando los casos son graves ya es demasiado también, demasiado ya o sea, todos son como 5 o 6 instituciones sobre un mismo caso. Pero yo en medio de todo, como es el tema de protección de niños, me parece que es válido. Es mejor agotar todos los esfuerzos y todos los servicios, porque no solamente es el tema de detener la violencia, sino también de trabajar con este niño para fortalecer su autoestima, para ayudarlo a desarrollarse adecuadamente, ¿no? Bueno, tomamos un corte, le estamos ahí también, nos siguen llegando más preguntas a través del chat, entonces vamos un corte y regresamos para seguir conversando con Rosa Vallejo de la Defensoría del Pueblo sobre este tema de violencia contra la infancia, y el siguiente bloque vamos también a pasar algunas de las preguntas que están llegando a través del chat. Entonces vamos un corte y regresamos. El ser humano se forma desde el mismo momento del embarazo. De modo que la persona dentro del vientre de la madre recibe experiencias que son cruciales para su desarrollo futuro. Y una vez nacido, el entorno en el que se desarrolla es también muy importante para lo que será su cerebro, su cuerpo, su salud, su manera de ser incluso en el futuro. Por esa razón, la inversión que se haga en la niñez será fundamentalmente la razón por la cual en el futuro una sociedad será rica, pobre, con violencia. Es decir, la sociedad del futuro es una expresión, es una consecuencia de lo que hemos hecho con la niñez. Ello significa que la inversión en la niñez será extremadamente rentable para el futuro de las naciones. El mundo del futuro será básicamente lo que hoy estamos haciendo con la niñez. Bien, regresamos con Rosa Vallejo de la Defensoría del Pueblo para seguir hablando sobre este tema de violencia contra la infancia. En el bloque anterior, la última respuesta, decías que cuando hay un caso de violencia, ¿no?, contra un niño, una niña, un adolescente, hay una respuesta, incluso hay a veces varias instituciones que responden, la DEMUNA, el Ministerio de la Mujer, otras instituciones que responden.
sobre un mismo caso, ¿no? Si es que a veces hay 5 o 6 instituciones que dan respuesta. Pero mi pregunta es, ¿todas estas instituciones tienen, digamos, los mismos patrones, tienen el mismo tipo de respuesta? Digamos, porque a veces a diferencia de una institución puede considerar un determinado hecho como violencia, para otra institución ese hecho no es violencia, una institución puede tener un tipo de respuesta, otra. ¿Hay una respuesta unificada? ¿O no hay una respuesta? Cuando hay varias instituciones que responden, ¿hay una acción unificada? ¿Tienen los mismos criterios estas instituciones para responder frente a estos casos y para evaluarlos? Bueno, cada uno responde de acuerdo a sus competencias, ¿no? Cada institución interviene de acuerdo a sus competencias y hace las gestiones para el tema de la protección, la atención, la asistencia a la víctima, e intervienen. No hay un protocolo único que una, así como no hay una base unifique de datos la respuesta. que unifique, ¿no? No he visto, por ejemplo, que se reúnan los 5 y digan, ahora qué vamos a hacer con el caso. ¿Sería necesario un protocolo que unifique la respuesta? No. Es que es complejo en realidad el tema de cómo unificar. El tema es que cada institución tiene su competencia particular para intervenir, ¿no? Pero deben estar de alguna manera, digamos, claro, cada una desde su propia competencia, pero vinculada a las respuestas de lo que hace uno con respecto a lo que hace otro, porque si en algunos casos hay respuestas diferenciadas o que en algunos temas pueden llegar a ser contradictorias, eso puede afectar. Eso podría darse, pero no tenemos datos, pero podría darse. Alguna vez hemos acudido nosotros a una comisaría haciendo seguimiento y hemos visto varias instituciones, ¿no? Entonces, entonces la pregunta es, ¿y qué haces tú? ¿Y qué haces tú? ¿Y qué haces tú? Porque también el otro tema es la sobreexposición de los niños a las entrevistas. Porque entrevistar a un niño víctima de violencia es revictimizarlo. Claro, tiene que pasar por entrevistas de una y otra institución. Entonces todos quieren entrevistarlo, todos quieren visitarlo, sobre todo si es un caso mediático. Entonces ahí algunas veces nosotros hemos sugerido, mira, usted está viniendo, ya no hay que entrevistar al niño porque ya lo entrevistó, por decir, el fiscal de familia. Entonces yo creo que con ese testimonio hay que trabajar. Ahora, debería haber en este caso entonces un ente único que unifique desde los distintos ángulos para una respuesta única. Bueno, en realidad siempre se ha intentado hacer protocolos únicos, ¿no? Protocolos únicos y una ruta única. Ya, una entidad que sea la responsable y que sea ella la que responda con distintas áreas en lugar de que vean instituciones que no tienen vinculación entre sí. Bueno, lo que pasa es que cada institución tiene su competencia y la competencia. Claro, pero podría haber una unificación de un área que unifique y se intervenga desde las distintas competencias. Se podría intentar, que es lo que yo sé que se está trabajando, es una ruta única de intervención. Una ruta única para saber hasta dónde llego yo y dónde le corresponde al otro. Y ya no se los dos no trabajan al mismo tiempo. No, porque a veces, digamos, se sobreponen las intervenciones, ¿no? Podría ser. Y en preguntas del chat, le voy a pasar algunas. Pedro pregunta, dice, en nuestro país el castigo físico es aceptado por la mayoría de los padres, sobre todo al interior del país. ¿Hay una cultura que permite el uso de la violencia? ¿Es lo mismo el nivel de violencia contra la infancia? ¿Es igual en zonas urbanas y rurales? No es lo mismo, ¿no? En el 2013, por ejemplo, cuando se sacaba el rango de los padres y madres que golpeaban, se sacaba que más golpeaban en la región de la selva. Y en el ende del 2014 hay alguna tendencia que en la región amazónica y en algunas zonas de la sierra haya mayor número de casos que usan golpes como mecanismo de corrección. Entonces es indistinto. Aparte tiene que ver también, a veces hay rangos distintos incluso con las edades de los padres que castigan, con la formación que tienen el padre, el nivel de educación. Yo creo que revisando el ENDES del 2014 puede encontrar un detalle y los matices que quizás pueda ver él incluso por departamentos, claro. Pedro que está preguntando. Me dice que no es igual la magnitud del problema, ni tampoco probablemente el tipo de violencia en distintas zonas del país. Y frente a eso, ¿hay una respuesta, digamos, con base con esos datos? ¿Hay una respuesta en las políticas públicas, decíamos que eran débiles, pero en las pocas políticas de prevención que hay respuesta diferenciada de determinadas zonas? La respuesta y las acciones y las estrategias para responder a este tema en las zonas amazónicas son diferentes que en las andinas, que en otras zonas. Digamos, ¿estas diferencias están contempladas para tener respuestas diferenciadas? No estoy segura que haya ese tipo de detalle, por lo menos no he visto un tratamiento diferenciado. Lo que yo sí sé que en esta política que está trabajando el MIM se ha puesto como un tema a considerar el tema intercultural, ¿no? Porque las prácticas culturales son distintas, pero igualmente hay que trabajar para cambiar esa visión
del niño y la niña que se pueda atender en una zona andina, ¿no? O una claro, zona por eso eso implica nativa, tener políticas ¿no? diferenciadas, ¿no? Claro, Sería lo... claro. En esta propuesta que estaba trabajando el MIM, había ese componente intercultural, ¿no? Que habría que considerar. Ahora, en la pregunta, Pedro, también se la pregunta si hay una cultura que permite el uso de la violencia contra los niños. Entonces, tú decías que sí existe esa cultura, pero la pregunta es, ¿qué se está haciendo ya como parte de la prevención para cambiar esa cultura? ¿Hay políticas de educación frente al tema con padres? Por ejemplo, en esto funcionan campañas, no vemos, por lo menos, excepto alguna, que otra vez alguna acción un poco algo aislada, no se ven, por ejemplo, campañas en los medios de comunicación para, digamos, a la población, para tomar conciencia frente al problema de la violencia contra la infancia. ¿Qué se está haciendo en tema de difusión de campañas, por ejemplo, frente a este tema? Porque no se ve, por lo menos en los medios, no se ve el uso de medios para hacer campañas de educación en este tema, ¿no? Sí, bueno, en realidad, como vuelvo a repetir, el MIM, dentro de sus acciones, luego que termine de trabajar su política, ha incluido el tema del trabajo más de campaña, de difusión, algo más de alcance nacional, ¿no? Nosotros como Defensoría del Pueblo sí hemos incluido algunas acciones de promoción en nuestra labor. Como a veces ¿Como cuáles? solemos visitar las comunidades, porque nuestras oficinas están en la ciudad, pero a veces hacemos viajes itinerantes, hacemos actividades de promoción de derechos en las instituciones educativas, con las organizaciones de madres. También hemos sacado material, trípticos, por ejemplo, este es un material que hemos sacado, que lo denominamos ¿Qué hiciste tú? Decisiones que no se deben repetir, como para hacer reflexionar sobre las conductas que usualmente los padres asumimos cuando un niño se ha portado mal, y utilizamos generalmente el golpe o la violencia, y las consecuencias que pueden generar a las personas cuando ya son adultas, y un poco dando el mensaje que los golpes y las amenazas y los insultos jamás van a ser una opción válida para corregir niños. Y también hemos estado difundiendo un video del cual el Consejo Europeo nos dio los derechos, que se denomina Levanta la mano contra el castigo físico y humillante, que lo hemos podido colocar en algunas agencias de los bancos, a través de la Asociación de Banca y Seguros, y en el canal 7 está siendo difundido frecuentemente, ¿no? Que es un video, un spot de Claro. 57 Pero segundos. ahí diría que falta un poco, digamos, ahí también, digamos, falta un tema de mayor trabajo en medios, mayor trabajo de educación frente a este tema, ¿no? Y yo le preguntaba antes, habíamos estado hablando antes en la primera parte de la entrevista, de la voluntad, de la existencia o no de voluntad política en el Congreso, en el tema un poco a propósito de las normas que están pendientes de ser aprobadas para prohibir el castigo físico y humillante, y hablamos de cuál es el nivel, qué tanto están funcionando o no las políticas públicas en este tema, ¿no? Y su debilidad. Pero la pregunta es, en el caso del Ejecutivo, del Gobierno Central, ¿ustedes ven que existe una real voluntad política para enfrentar este tema con decisión? Yo creo que sí, porque incluso el Poder Ejecutivo tenía un proyecto de ley que lo presentó en el 2011. El Ejecutivo hizo un proyecto de ley para enfrentar toda medida correctiva que utilice la violencia y el castigo físico y humillante. ¿En 2011? En el 2011. Pero ahí Pero es el Ejecutivo de este gobierno, ¿no es cierto? De este gobierno que presentó la propuesta. Pero ahí en el 2011 el Ejecutivo todavía en eso era el inicio del gobierno y todavía tenía mayoría en el Congreso. Digamos, tenía la posibilidad de haberlo hecho aprobar por su bancada, ¿no? No tenemos una respuesta Claro. Exacta de qué es lo que ha pasado con un proyecto que vino desde el Ejecutivo para ser asumido. Nosotros sabemos que la ministra de la Mujer, la doctora Marcela Guaita, sí tiene interés en enfrentar este tema de la violencia contra los niños y niñas, y bueno, sabemos que ella va a insistir en el tema y lo ha declarado cuando se ha hablado del código, ¿no? Que una preocupación importante del ministerio, de la gestión y del gobierno es enfrentar la violencia. El Ministerio de la Mujer aprueba, en esto coincide con la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, digamos, apoya la propuesta de las normas para prohibir expresamente el castigo físico y humillante. Sí, ellos apoyan la... Y es más, también el Ministerio estuvo presente en la construcción de lo que era la Comisión Revisora del Código, ¿no?
se ha hecho, y no solamente en el código de los niños estaba el tema del castigo, sino también estaban los programas, la prohibición del castigo en las escuelas. Esto es una serie de artículos. O sea, acá hay coincidencia que entre, en este caso, el Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, otras instituciones, digamos, coinciden los en la importancia. congresistas que han presentado sus propuestas. O sea, el tema ahora, digamos, entonces es en el Congreso donde está el problema para sacar adelante esta norma. El Congreso tendría que darle una prioridad, claro, a los niños y a las niñas, emitiendo una ley que prohíbe el castigo físico y humillante. Para antes de terminar, entiendo que llegan algunas otras preguntas que nos llegan del chat. Ana María pregunta un poco a propósito de lo que estábamos hablando de la violencia también en las escuelas, ¿no? Y de la respuesta de directores, profesores en las escuelas. Y Ana María pregunta, dice, ¿hay algún tipo de sanción contra los profesores que golpean a los niños? ¿Hay algún tipo de seguimiento de acceso público contra la violencia escolar? Los profesores que agreden a los niños están incumpliendo sus normas y se les inicia un procedimiento administrativo. Y el procedimiento administrativo, si comprueba que el profesor efectivamente ha castigado, ha golpeado a un niño, va a recibir una sanción, ¿no? Depende de la gravedad del caso, ¿no? Si es una amonestación, es una suspensión, incluido el cese. ¿Ha habido casos ya de profesores de sancionados por este tema? Sí, hay casos de profesores, porque ahora las normas que se han modificado en el Ministerio de Educación, todos los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, en todos los casos pasan a una denuncia administrativa y pasan a comisión de procesos administrativos. Entonces, yo puedo hacer seguimiento de mi caso, pero la información vinculada a otros casos no es de carácter público. Eso es lo que preguntaba. No es de carácter público. Si hay acceso para hacer si seguimiento. Si yo he presentado mi denuncia porque han agredido a mi hijo, a mi hermano, yo puedo hacer seguimiento del caso, pero si es de otro niño o de otra niña, digamos, no se puede. No puede haber una vigilancia, digamos, de la sociedad civil, de institución de la sociedad civil, hacer seguimiento a los casos. No, porque es un caso particularmente personal, y eso es importante decirlo porque a veces, con el ánimo de informar, en realidad exponen al niño. El niño que es víctima, que ha sido golpeado por su padre, ya está sufriendo, y encima lo exponen, y todo el mundo sabe que el niño es el maltratado, y finalmente el niño ama a su padre y a su madre. Entonces, a veces, en el ánimo de querer ayudarlo, en realidad más bien lo maltratamos nuevamente. Pero sí, por ejemplo, si yo veo un caso de un niño, de una niña, y yo digo, a este profesor lo denunciaron y no pasó nada, y nadie hizo nada, sí podría, por ejemplo, ese caso presentarlo a la Defensoría del Pueblo. Y decirnos, miren, nosotros hemos visto el caso de un niño que le golpearon y el profesor se pasea y no pasó nada y nadie lo sanciona. Entonces nosotros vamos al colegio, pedimos los datos al ministerio, dónde está el proceso, al UGEL, y pedimos todo el expediente y revisamos si está adecuadamente trabajado o no. Estos casos son privados, pero una institución como la Defensoría del Pueblo, ¿hace seguimiento a los casos? ¿Puede hacer seguimiento a los diversos casos? Sí. ¿O también es reservada la información para la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo, como mandato de supervisión, puede entrar en todas las instituciones educativas, y las instituciones, los directores, tienen el deber de cooperación con la Defensoría reconocida en la Constitución, no se pueden negar. Entonces, cuando pasan las noticias y nos enteramos que hay un niño violentado, nosotros vamos de oficio, no estamos esperando que la mamá o el papá venga a la Defensoría. Nosotros ya coordinamos, o sea, con UGEL, o vamos al colegio a pedir cuentas de cómo están trabajando para saber qué cosa han hecho, esperando que ellos reaccionen, ¿no? Y si no lo han hecho, les hacemos recomendaciones. Pero no nos quedamos tranquilos, estamos siendo proactivos. Pero también el ciudadano puede escribirnos, puede entrar a la página web de la Defensoría, puede escribir de su casa, hacer su denuncia, puede venir a las oficinas, puede llamar por teléfono a la línea gratuita y darnos a conocer un caso de niño. Los casos de violencia contra niños es una prioridad para la Defensoría. Y llega un comentario, ya para terminar, de Gabriela Sánchez, que dice: felicitaciones a la Defensoría del Pueblo por su labor en la defensa de los niños frente a los casos de violencia, ¿no? Gracias. Cumplimos nuestra labor, ¿no? Es la esencia de la Defensoría, es la defensa de los derechos de las personas y la comunidad, y particularmente de los más vulnerables, de aquel que no se puede defender, que es un niño, niña o adolescente. Bien, para terminar, no sé si vamos a hacer un comentario final para terminar. Bueno, con todo lo que hemos hablado me ha generado una serie de emociones. Aspiramos que el Congreso emita la ley que prohíba el castigo físico y humillante, y seguir poniendo en agenda. Estos conversatorios, estas reuniones son buenas porque nos hacen poner nuevamente en agenda
un tema tan importante que no se debe dejar de lado. Bien, muchas gracias. Fue toda esta entrevista con Rosa Vallejos, que es comisionada de la Adjuntiva para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, que conversamos sobre este tema de violencia contra la infancia. Nosotros vamos un corte y regresamos con la parte final del programa. En esta parte final del programa vamos a pasar una entrevista que le hicimos a Patricia Ames, que es investigadora del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos, que ha presentado recientemente, hace unos días, presentó un estudio sobre este tema de violencia contra la infancia. Entonces vamos un corte y en la parte final del programa la entrevista con Patricia Ames. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bienvenidos a la Primera Infancia Primero. En Salgalú TV Online, nuestra preocupación son los niños y niñas, especialmente los de la primera infancia, porque ellos son el presente y futuro de nuestro país, porque ellos representan nuestra mayor creación, nuestra mejor expresión de amor. Los esperamos todos los lunes con invitados especiales, quienes nos hablarán de cómo atender mejor a nuestros niños y niñas. Los comentarios y orientaciones profesionales nos servirán para aplicarlos en casa, la escuela y en nuestra propia comunidad, ayudando así a tener un país más justo y solidario. Participe vía chat con sus comentarios. Los esperamos todos los lunes en la Primera Infancia Primero, aquí en su canal Salgalú TV Online. Comunicación que nos acerca. Bien, como anunciamos en el bloque anterior, ahora vamos a presentar una entrevista que le hizo el periodista Fernando Gamio a Patricia Ames. Ella es investigadora principal del IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, que hace unos días presentó un estudio sobre el tema de la violencia infantil. El estudio era la violencia infantil y el entorno doméstico, punto de partida para una propuesta de prevención en Huancavelica. Este estudio fue realizado fundamentalmente con 500 familias de la provincia de Angaraes en la región Huancavelica, y entre sus conclusiones, de una serie de conclusiones preocupantes, es que señaló que la práctica de la violencia contra la infancia es una práctica, digamos, altamente aprobada por los ciudadanos, ¿no? por las familias, y que ponen pues en práctica esta violencia como una práctica normal en la educación de los niños. Por ejemplo, señala entre algunos datos que cerca de la mitad de las personas que formaron parte de este estudio están de acuerdo con el uso de la violencia física como una forma normal de castigo y de corrección a los niños, ¿no? Y que el 90% de las madres que participaron en estos estudios a su vez fueron víctimas de violencia cuando eran niños, y que de alguna manera esta violencia la replican y se repite con sus hijos. Pero escuchemos la entrevista a Patricia Ames del IEP, que nos habla sobre este estudio de violencia contra la infancia hecho en Huancavelica, pero que de alguna manera sus resultados sirven, digamos, tienen de alguna manera también un nivel de proyección nacional y nos sirven para entender lo que pasa en el país. ¿Cuál ha sido el principal hallazgo de este estudio con relación a la violencia contra los niños? Bueno, el principal hallazgo es que en la región que hemos estudiado, en Huancavelica, encontramos todavía una alta prevalencia de violencia contra los niños. Es decir,
aproximadamente el 60% de los hogares reportan que utilizan castigos físicos para corregir a los niños, que nosotros llamamos violencia contra los niños, distintos tipos de castigos, ¿no? Desde el chicote, la correa, el palo. También hay más del 70% de familias que reportan comportamientos que podríamos llamar violencia psicológica, como amenazas de golpe y apodos que disgustan a los niños, ¿no? Y también vemos que estos castigos se dan porque la violencia física y psicológica se consideran necesarias para la disciplina, el disciplinamiento del niño, ¿no? O sea, como una estrategia de crianza válida, legítima, ¿no? Para conseguir la obediencia, la ayuda en casa, ¿no? El buen comportamiento, ¿no? Entonces, a pesar de que hace muchos años tenemos un discurso de que debemos tratar mejor a los niños, vemos que en determinados espacios hay todavía un uso muy legítimo del castigo físico para la crianza de los niños, ¿no? Y eso no solo sucede en Huancavelica, la región que hemos estudiado, sino también sucede en lugares cercanos como Lima, ¿no? Han habido varios casos en los últimos meses que nos han traído este tema nuevamente al tablero, ¿no? ¿Se puede decir que es un reflejo de lo que pasa en el resto del país? Claro, con sus diferencias en cada zona, habría que conocer más también a profundidad qué pasa en cada zona del país, pero esto es un lente sobre una zona en especial con mucha pobreza que nos muestra que necesitamos hacer más por trabajar este tema, ¿no? Ahora, háblanos, en el estudio se ha recalcado la relación entre la violencia que sufrieron las cuidadoras y la violencia que actualmente tienen los niños, que se dice que ha disminuido. No sé si nos puedes ahondar en ese tema. Sí, digamos, nosotros preguntamos en este estudio sobre la experiencia de la cuidadora, por lo general la madre del niño, cuando era niña, ¿no? Si ella fue corregida, con qué tipo de castigos, ¿no? Y encontramos que el 89% de las madres fue corregida con castigos físicos en su infancia, ¿no? Eso es un porcentaje muy alto, es decir, casi la totalidad de las adultas que están criando a sus hijos hoy sufrieron violencia infantil. Y la gran mayoría de estudios nos dice que una víctima de violencia infantil tiene mayor probabilidad de ser víctima de violencia de pareja y a su vez de utilizar el castigo físico y la violencia contra los niños, ¿no? Porque como ha sido también criada con esa pauta, pues lo repite, ¿no? Y eso nos hace pensar, justamente hubo una intervención de un miembro del MIMP, nos hace pensar en la importancia que tiene también el trabajar con los adultos, ¿no? En la prevención para que puedan también cerrar esos procesos abiertos que los han violentado cuando niños. Y las madres, ¿qué nivel de aceptación tienen de estas formas de corregir a los niños? Los porcentajes todavía son bastante altos, ¿no? Un 45% de las madres que, si bien dicen que no usarían la violencia infantil contra los niños, al final terminan usándola, ¿no? En el día a día. Un 73% está de acuerdo con la violencia psicológica, por ejemplo, ¿no? Y ahí vemos que esta no se ha cuestionado tanto en el tiempo, ¿no? Las madres también sufrieron, más del 70% de ellas, violencia psicológica y siguen estando de acuerdo con esta. Mientras que sí se ha cuestionado un poquito más el castigo físico, ¿no? Que estaba por encima del 70% en la generación de las madres, el 89% como te dije, pero en la generación de los hijos ya la incidencia de violencia física sería de 60%. Entonces ahí sí vemos una disminución entre la generación de las madres y la generación de los hijos. Justamente, ¿por qué se ha dado esa disminución? Justamente por la intervención, yo creo, de diversos agentes, ¿no? Que han estado propagando pues los derechos del niño, ¿no? En este periodo intergeneracional se ha aprobado la Convención de los Derechos del Niño, se ha insistido más en la difusión de los derechos de los niños y se ha hecho un mayor trabajo de prevención, pero que sin embargo todavía es insuficiente porque, como vemos, hay todavía niveles altos de aprobación, ¿no? Y de uso del castigo físico. Otro aspecto abordado también en el estudio es el entorno en el que vive el niño. ¿Qué porcentaje de niños habitan en la misma dormitorio o en la misma cama de los padres? Ese tipo de adecuación de los espacios. Sí, la intervención que estamos tratando de seguir en el tiempo
trata de buscar un entorno más saludable para el niño, ¿no? Y en la zona rural es muy frecuente que los niños compartan la habitación o la cama con sus padres, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, que el 73% de las familias comparten la habitación padres y niños, ¿no? Y el 84% de las familias la madre comparte la cama con los niños, ¿no? Y pensamos que es importante que adultos y niños tengan pues habitaciones separadas, pero aún más importante camas separadas, ¿no? Para evitar situaciones de riesgo, no solo entre padres e hijos, ¿no? Que quizás es más infrecuente, pero no imposible, sino también entre parientes cercanos, ¿no? Tíos, primos. Entonces tratar de separar los lugares de descanso de niños y adultos, ¿no? ¿Qué hacer para cambiar, digamos, esta cultura en relación a la violencia que hay en nuestro país? Hay muchos retos, ¿no? Muchos desafíos. Creo que un buen punto de partida es que las familias de verdad demuestran un interés por mejorar sus niveles de vida, mejorar sus relaciones familiares, su hogar. Entonces ahí hay un excelente punto de partida, ¿no? Ese deseo de cambio, de mejora, de innovación, de vivir mejor, ¿no? El reto quizás es aprender a cambiar la mirada, ¿no? Y comprender que la pauta con la que han sido criados no es ni puede ser la única y que hay otras formas de corrección, de disciplinamiento y de educación del niño que pueda convertirlo en una persona buena y responsable como quieren sus padres, pero sin recurrir para ello a mecanismos violentos, ¿no? Finalmente, en la presentación del estudio, un pequeño debate en relación al término castigo leve, moderado. ¿Por qué la necesidad de especificar esa terminación en el estudio? Sí, quizás es un término técnico porque muchas veces se hace la crítica que cuando hablamos de violencia contra los niños quizás metemos en un mismo saco cosas muy diferentes, ¿no? Desde un jalón de orejas hasta un golpe, una quemadura, un golpe con látigo, ¿no? Entonces, para tratar de mostrar la gama de cosas que suceden y la gravedad de cosas que suceden quizás en términos físicos, no en términos subjetivos, ¿no? Porque para cada persona puede ser diferente, ¿no? Una cachetada puede ser más fuerte que un latigazo, quién sabe, en términos personales, pero en términos físicos hicimos una separación simplemente para tener una idea de los tipos de castigos y las formas de castigos que existen en la zona, ¿no? Pero con eso no queremos decir que sea más o menos importante, mejor o peor que el castigo leve, que el moderado, que el grave, ¿no? Consideramos que cualquier tipo de violencia debería ser evitada. Recordemos que mañana jueves a las 11 de la mañana en el programa Diálogo Abierto va a estar Patricia Ames presente en Diálogo Abierto mañana a las 11 de la mañana para tratar ya más extensamente y más en profundidad toda esta problemática de la violencia contra la infancia. Entonces, mañana a las 11 de la mañana, mañana jueves a las 11 en directo por Salgalú TV, el programa Diálogo Abierto, donde se va a entrevistar ya extensamente a Patricia Ames sobre este tema de violencia contra la infancia. No se olvide que el programa de hoy se repite a las 4 de la tarde. Entonces, hoy a las 4 de la tarde se repite este programa y mañana a las 11 el programa Diálogo Abierto.